Hola, mi nombre es Jennifer Morales Centeno, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Hispanoamericana. Como tema de hoy traemos lo que es base de datos relacionales, con los siguientes contenidos. Concepto e historia de base de datos relacionales, terminología relacional, modelos de datos y normalización de base de datos, modelos jerárquicos y de red. Yo les hablaré un poco acerca del concepto e historia de base de datos relacionales y mis compañeras más adelante le hablarán de los siguientes contenidos. Como concepto de historia de base de datos relacionales, hoy en día se utiliza una gran variedad de programas informáticos especializados en crear documentos basados en información que sean sumamente accesibles de donde se requiera, ya sea en el área de estudio o trabajo. Sin embargo, muchas empresas están más enfocadas en los programas que tienen habilidades en la base de datos relacionales. Eh, por ejemplo, en lo que es Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL y DB2. Pero, ¿qué es una base de datos relacional? Es una base de datos que almacena y proporciona accesos a puntos de datos relacionales entre sí, donde se basan en el modelo relacional, una forma más directa de presentar datos en tabla. En esta base de cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. La base de datos se almacena, buscan y recuperan de las tablas con relaciones. Entonces, además los datos se encuentran distribuidos de forma lógica y física. En lo que es historia, antes de existir las bases de datos, se utilizaban lo que es las bibliotecas, registros donde había mucho papeleo, se encontraba toda la información que se necesitaba, pero siendo menos eficaz y lento el proceso de investigación para los empleados de las empresas o las compañías, como gerencia, recursos humanos, recepción, el departamento de tesorería, entre otros. Las bases de datos relacionales se empezó con pequeños programas de computación en las primeras computadoras, aplicaciones con el propósito de guardar poca pero necesaria información para aquellas empresas que tenían un gran potencial económico. También en la década de los 90 se creó y generó un gran impacto la aparición de www, que en sus siglas en inglés significaría World Wide Web, el cual facilitaba la consulta de bases de datos relacionales. Por otra parte, los sistemas administradores de base de datos son esenciales para determinar la efectividad de una base de datos a corto o largo plazo, ofreciendo seguridad, acceso inmediato y facilidades para el intercambio de información. Cuando una empresa inicia su actividad, es habitual que se guarden los datos en un programa como Excel, porque tiene muy poca información, pero al pasar del tiempo se va generando una gran cantidad de datos que dificultan la búsqueda de información. Es por eso que se recomienda tener los datos en una base de datos relacional, en un formato ordenado y con niveles de accesos para poder encontrar más fácil y consultar también. Y solo lo pueden ver aquellas personas que están autorizadas dentro de las compañías. En principios, este tipo de bases contienen un principio que se le denomina modo de coherencia o integridad, el cual está basado en 4 diferentes criterios, los cuales son atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. En lo que coherencia define las reglas para mantener la integridad de los datos. Aislamiento mantiene los efectos de las transacciones invisibles para que no compitan entre sí.
Atomicidad también sería define los elementos que contienen una transacción completa. Y por último sería durabilidad, que garantiza que los cambios de datos sean permanentes después de cada transacción confirmada. En base a datos relacionales funciona muy fácil. A la fila se les asigna una clave que ayuda a unir las tablas para crear las relaciones entre sí. La función de la clave será buscar datos relacionados entre los otros conjuntos de datos disponibles. Mi compañera continúa con el siguiente tema, que sería terminología relacional.